Buenas, el tema que nos tocó de raza y género es sodomitas u homosexuales. Para introducir el tema podemos ver cómo la lucha de los derechos de las personas homosexuales sigue vigente y a pesar de esto la comunidad ha logrado avanzar en muchos aspectos. Se ha logrado reducir la discriminación y las transgresiones hacia las personas que componen esta comunidad, aunque no ha desaparecido la violencia que padecen. Se ha logrado erradicar muchos de los problemas en varias partes del mundo. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Desde tiempos antiguos se ha podido ver cómo las discriminaciones sobre el género y orientación de las personas homosexuales ha estado presente. Incluso antes era visto como un crimen, pagado con torturas, cárcel y procesos de alta violencia. En América Latina durante los siglos XIX y XX se perseguía y encarcelaba a cualquier persona que realizara actos sexuales con personas del mismo sexo, y la manera en que esta discriminación ha sido sancionada en la región fue sumamente cruel y humillante. Las repercusiones sociales y la discriminación en gran abundancia que había antes causaban que los homosexuales se escondieran y no pudieran lograr expresar quiénes eran y sentirse en la libertad de serlo. En esta época, la tortura es sustituida por el encarcelamiento, pero el miedo al escrutinio, humillación y la visión ante la sociedad se mantenía. El panorama de la época demuestra cómo las prácticas homoeróticas eran castigadas social y legalmente, teniendo connotaciones verdaderamente negativas. La sodomía, concepto en mutación. La sodomía es un concepto colonial que vinculaba la realización de actos de carácter sexual entre personas del mismo sexo como un pecado o una aberración. En Costa Rica, en la primera mitad del siglo XX, todo acto de este tipo era castigado. En México, en el siglo XVII, se utilizaba principalmente el término pecado nefando. Sin embargo, tanto este como la palabra sodomía eran utilizados para describir actos homosexuales que en ambos lugares eran ilegales. Cuando se habla de homosexuales, la palabra sodomía adquiere conexión con la religión y la medicina. Desde un punto de vista médico, esto era relacionado con anomalías en la persona y su desarrollo, o incluso con desviaciones congénitas. Desde la psiquiatría, como menciona Alvarenga Patricia 2012 en la página 287, esto era vinculado principalmente con la perversión, la maldad, el pecado, el infierno y el castigo, por lo que, aunque sigue siendo un campo médico, se relaciona estrechamente con la religión y lo que ésta considera como malo o erróneo. En ambos casos se observaba esto como una enfermedad y se decía que debía ser tratado médicamente. La palabra sodomía tenía una identidad tan fuerte que incluso instituciones como la American Psychiatric Association la utilizaban para definir la homosexualidad. La construcción de la identidad homoerótica. Para comprender la conceptualización que se hacía alrededor de estas personas en la época, se tienen que considerar los elementos activo y pasivo. Esto surge del lenguaje de poder utilizado en el acto sexual heteronormado, en el cual el hombre ocupa un rol activo y la mujer un pasivo, en el cual uno utiliza al otro. En las relaciones de sodomía, esto también aplicaba, puesto que eh, el ejercicio del poder masculino era establecido por la penetración sexual. Entonces, el rol activo era quien sodomizaba y el rol pasivo era quien era sodomizado. Este primero conserva su masculinidad, mientras que este segundo es considerado un pervertido. A pesar de esto, se consideraba eh, culpables a ambas partes participantes en las actividades homoeróticas, independientemente de si el imaginario colectivo los categorizaba como macho o marica. En los casos de acoso sexual, el ser sometido a este significaba una feminización del sujeto. Por otro lado, tenemos a los médicos, los cuales tenían un gran impacto y tenían un gran poder sobre el cuerpo de los hombres, en el cual utilizaban este como un mapa
delator de los usos sexuales. Esto se determinaba por señales que encontraban en el ano de el acusado y básicamente se utilizaba, no se hacían estudios sobre la personalidad y la relación de la pareja, sino que del cuerpo para determinar las características identitarias. Por otro lado, tenemos la locura y el crimen, que eran las dos conceptualizaciones que rondaban alrededor de este concepto. Bueno, la locura se consideraba que, era un acto anormal, los que lo practicaban era un acto anormal, pero involuntario, en el cual la persona no tenía el control de sus impulsos, por lo cual debía ser tratada clínicamente. La otra opción era que la persona sí podía elegir si controlar sus impulsos o no, simplemente decidía no hacerlo, lo cual recaía en la criminalidad. Esto era una elección contra la moral. También se debe considerar que la normalidad era contrapuesta a la homosexualidad y la masculinidad comprometida era sumamente importante, por lo cual se debía castigar a los transgresores de esto. Yo voy a hablarles sobre los menores sodomizados. En el texto se habla como la legislación evidencia una preocupación social por castigar la violación, el estupro y los abusos deshonestos. El Estado ofrece instrumentos legales con el fin de castigar a los transgresores. Sin embargo, cuando se trata de niños o jóvenes de escasos recursos, las agresiones sexuales son fácilmente desestimadas. Se da un caso en 1913, cuando se juzga en Alajuela por acto de sodomía a un jornalero en perjuicio de un menor de 6 años de edad. El juez, versado en el vocabulario médico, reflexiona sobre este caso señalando que podría tratarse de una producción desviada de la naturaleza, es decir, de una aberración eugenésica o bien de una obra artificial del medio ambiente. Según sus definiciones, el caso se trata de invertidos, seres anómalos, expresión de una patología social. Este caso desató un interés particular por parte del juez por definir la inclinación homoerótica del acusado. La particular furia del juez en este caso podría obedecer a la terrible escena de la violencia sexual ejercida contra un niño. Sin embargo, no se establece ninguna distinción entre violencia contra niños y las prácticas homoeróticas de quienes son considerados invertidos, es decir, que poseen una personalidad aberrante vinculada a su inclinación sexual. Se asume también que este sector de la población masculina es agresor por sí mismo, incapaz de distinguir entre niños y adultos. Bueno, también tenemos a los sodomíticos bajo escrutinio del Estado y de la sociedad. A lo largo del texto nos mencionan de todos los castigos y humillaciones que sufren los hombres homosexuales por cometer actos de sodomía. Pero llegó un momento en que no se podía estar tranquilo ni en su hogar ni en su habitación, ya que la sociedad y el ambiente se encargaba de siempre hacerlos sentir vigilados, ya que todo el mundo estaba pendiente de lo que hacían y de con quién andaban. Ya el simple hecho de ver a dos hombres juntos o de que un hombre invitara a otro hombre a su casa, ya era como extraño y generaba muchas sospechas dentro de la gente que los llegaba a ver. Por lo tanto, ellos nunca estaban tranquilos, ya que en cualquier momento podían invadir la privacidad entrando a la habitación o a los hogares, con el simple hecho de poder comprobar de que no estuviese ocurriendo ningún acto de sodomía. Y si fuese el caso de que la persona que entra a la casa o a la habitación observara que sí se está dando un acto, llama a la policía y ya la policía se hace cargo de llevar presos a los hombres que estuvieran cometiendo actos de sodomía. También, por otra parte, las personas vigilaban a estos hombres ya que veían eso como una vergüenza para el vecindario. Entonces decían que estaban dañando todo el vecindario. También un ejemplo es de cómo el presidente de Argentina por el siglo XX, que fue Juan Domingo, él abolió una ley que había clausurado todos los burdeles, ya que él pensaba que la sexualidad masculina se estaba perdiendo y que estaba en riesgo. Entonces, con el fin de salvar esta sexualidad masculina, abrió los burdeles, ya que no quería que esta plaga, como le llamaba, se extendiera por temas de valores, por temas de valores que dan una identidad nacional. También, por otro lado, tenemos a los hombres que
que cometían actos de sodomía, se decía más que todo que se presentaban los casos en personas de bajos recursos y en gente de libertad condicional. Y esto no quiere decir que, que los actos de sodomía se dieran solo en las personas de bajos recursos, sino que las personas con mayor fines económicos tenían o conseguían lugares más privados para poder realizar estos actos, y también el poder les da el dinero les da poder. El dinero genera un poder que hace que la gente no haga nada hacia ellos, ya que se sienten obligados o se sienten con temor. Entonces pasa más desapercibido, y la gente que ve a persona con dinero o sospecha que gente con dinero está haciendo eso, nada más trata de disimularlo o ignorarlo. Como primer conclusión de este análisis tenemos la precisión de las injusticias que se dan en estas épocas. Estas injusticias podían ser castigos o humillaciones hacia personas que mantenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Esto se castigaba porque para ellos eran aberraciones y simplemente tenían que ser sancionadas. Esto llevó al concepto de homoerotismo, que de igual forma se veía como un pecado y una enfermedad. La sexualidad era un tema manipulado por el Estado y por la religión. También los médicos colaboraban con tratamientos hacia estas personas. Esto llegó al punto tal de que la homosexualidad no solo se tratara como una enfermedad, sino que llegó a tratarse como una plaga. Y de cierta manera como que trataban de rescatar la masculinidad de los hombres. Finalmente tenemos la importancia de estas historias que nos permiten adentrarnos a estos temas que fueron dados en estas épocas.